Bienvenidos a otra clase de Derecho Penal 1 2020. Vamos a continuar con la bolilla número 12, correspondiente a imputabilidad. Ya en la clase anterior desarrollamos de la teoría del delito la correspondiente a antijuricidad. Esta sería la última bolilla que ingresa en el primer parcial, después las restantes de culpabilidad e punibilidad van a ingresar en el segundo parcial de la materia. Bien, esa aclaración previa antes de comenzar. Eh, Pasamos enseguida a las diapositivas. Bien, comencemos con el primer punto de la materia. En cuanto a la noción, se dice que culpable es el autor material y moral de un hecho punible. La atribución que requiere el delito es la fase objetiva del hecho y la fase subjetiva, esta última en sus modalidades dolosa, culposa y preterintencional. Vamos a ver más adelante que son estas tres formas sobre las únicas formas en las cuales podemos cometer un hecho delictivo, sin perjuicio de que, como ustedes vieron en Penal 1, que las formas dolosas admiten el dolo directo, indirecto o de consecuencias necesarias, pero bueno, estas tres formas son como mínimo los requisitos indispensables. Si no estuviera presente ni el dolo, la culpa o la preterintención, no va a estar presente el delito. Lo mismo que si el delito, por ejemplo, el delito de daño, que es un delito típicamente doloso, se cometiera de forma culposa, no va a estar presente la figura delictiva. Bien. No existe en este sentido pena sin culpa sobre una persona. ¿De dónde surge esto? Del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Un elemento esencial es que el sujeto tenga la oportunidad de motivarse en la norma. Bien, o sea, la única manera en que la prohibición funciona es si el sujeto sabe o conoce o debería conocer que el hecho está prohibido. Entonces así se debe tener al menos la oportunidad de motivarse en la norma. Para ello se requiere la participación subjetiva de un sujeto capaz desde el punto de vista penal. Vamos a ver que la capacidad penal tiene sus características distintivas. Sobre la parte final donde veamos o analicemos la faz negativa del tipo delictivo. Para responder penalmente se requiere capacidad personal de evitar la conducta objetivamente desvalorada, esto es, la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. En segundo punto, la posibilidad de conocimiento de la antijuricidad, esto es, conocer que está prohibido. La declaración de culpabilidad en sentido amplio reclama una relación de causalidad entre la acción y el sujeto. Además, un juicio de reprobación de su comportamiento. Bien, acá lo que el nexo causal nos permite unir el hecho, que es una acción siempre de un sujeto, eh, y juzgar o hacer el juicio de reprobación sobre esa conducta. La imputabilidad se va a dar siempre o se va a tener en cuenta o se va a analizar al instante de la ejecución del hecho típico descrito en la norma. La imputabilidad penal es la aptitud del agente cuyo desarrollo y equilibrio mental le posibilita comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones. En este sentido, ustedes tienen que tener presente que la imputabilidad penal siempre es una potencialidad. Bien, o sea, yo tengo que tener la capacidad suficiente para ser responsable penalmente. Después, en una segunda instancia, recuerden que anteriormente habíamos hablado de la culpabilidad en sentido amplio y la culpabilidad en sentido restringido. Esto es ya desagregando lo que es la culpabilidad en un sentido amplio. Bien, dentro de la culpabilidad en un sentido amplio está la imputabilidad, que es la aptitud que tiene el sujeto para responder penalmente. Bien, esto quiere decir, vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ser una persona mayor de edad con ciertas facultades mentales y psicológicas que se basan en la capacidad de comprender y dirigir. Y luego, en una segunda instancia, en la bolilla correspondiente a la culpabilidad en sentido estricto, vamos a analizar lo que corresponda a el dolo y la culpa, ¿bien? Que es de cada tipo subjetivo. Pero en este sentido es importante que ustedes tengan presente que la imputabilidad penal es siempre una capacidad del sujeto para responder. Así, la imputabilidad es la capacidad del sujeto es la capacidad del sujeto para ser declarado culpable.
El individuo reviste una calidad psíquica proporcionada por cierta madurez vital, en este sentido la edad. Nosotros acá en Argentina tenemos que tener al menos 18 años de edad. Hay un régimen penal de menores entre los 16 y 18 años. Por su salud mental, que es la suficiencia de las facultades mentales y que ellas no se encuentren alteradas. Bien, por ejemplo, una persona que es débil mental, y su conciencia es el grado de conocimiento de sí mismo, bien, una persona que se encuentra en algún estado de embriaguez o consumiendo algún estupefaciente. Todo ello constituye el soporte biológico y psicológico de la imputabilidad. El sujeto debe ser capaz de actuar culpablemente, esto es con dolo o con culpa, y por consecuencia de ser responsable. Debe considerarse antes que el juicio de culpabilidad y con abstracción del delito. ¿Esto qué quiere decir? Antes de analizar la culpa o el dolo típico de la figura típica, presentes en la figura típica, tenemos que analizar primero este sentido de la imputabilidad, sin tener en cuenta si el delito se puede o no cometer con culpa o con dolo. Y en un segundo lugar, también hay que analizar con abstracción de la figura típica delictiva. Bien, en este sentido no interesa el tipo de delito que el sujeto haya cometido, sí interesa eh, cuál es su estado mental. Aunque vamos a ver que después, un poco más adelante, hay alguna relación que tiene en cuanto a qué tipos de delitos podés cometer perturbado bajo un cierto tipo específico de enfermedad. No cualquier, por ejemplo, un epiléptico en aura epiléptica, por ejemplo, es muy difícil que cometa una estafa, por ejemplo. Bien, el delito de estafa necesita otras capacidades y virtudes. Sí puede llegar a cometer algún delito violento, bien, propio del aura. Es así que la persona, si delinquió, debe ser capaz, esto es, ser mayor de edad y mentalmente normal. Nuestro código no da un concepto positivo de la imputabilidad, se limita a enunciar quiénes son imputables o están exentos de responsabilidad criminal. Esto lo describe el artículo 34 del Código Penal, en su primera parte. El segundo punto de la bolilla, la necesidad de precisar en cuanto a la terminología. Habíamos dicho que la culpabilidad en sentido amplio es el vínculo moral que existe entre el sujeto de un acto, de un sujeto con el acto. En un sentido restringido, aquella abarca el dolo o la culpa, el juicio de reprochabilidad. Bien, entonces la culpabilidad se divide en dos, un sentido estricto y un sentido amplio. Y en cuanto a la imputabilidad, es la capacidad personal o aptitud para ser sujeto de reproche ético jurídico para ser culpable. Bien, antes de analizar qué sucedió en el hecho típico, yo tengo que tener la certeza de que el sujeto es imputable, bien, que el sujeto tiene la capacidad para ser sometido a proceso. El tercer punto, conceptos de culpabilidad, peligrosidad, imputabilidad y reprochabilidad. La culpabilidad ha sido definida como el juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo normado por la ley. En este sentido, deriva de la postura de la escuela clásica lo que se denomina el libre albedrío. Se es culpable porque se tiene la capacidad de actuar o no actuar y se ha elegido actuar en contra de la normativa vigente, bien, de la norma jurídica, poniendo en peligro un bien jurídico o dañando ese bien jurídico. En segundo lugar, la peligrosidad. Bien, en este estado, ese concepto de peligrosidad viene o deriva de las escuelas de corte positivista eh, y analiza un estado correspondiente al sujeto. Bien, estado de peligrosidad. Peligrosidad y carácter antisocial de la persona no son fundamentos de la culpabilidad, aunque sí vamos a ver que tiene algún cierto efecto en cuanto a las consecuencias jurídicas. El punto número 6, en cuanto a la imputabilidad, es la capacidad de ser culpable. Ella constituye el presupuesto de la culpabilidad en sentido amplio. Bien, ciertas condiciones psíquicas, biológicas y morales exigidas por la ley para poder responder penalmente. Debe habilitar al autor para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Se trata de un criterio biosociológico. Ambas deben estar presentes: la capacidad de comprender la criminalidad del acto y la capacidad de dirigir las acciones en consecuencia. Bien. En cuanto a la responsabilidad, es responsable el sujeto imputable a quien se le comprobó
su culpabilidad por el acto ejecutado. Es el deber jurídico que incumbe al individuo imputable de responder por el hecho realizado y de sufrir las consecuencias jurídicas. El juicio de reprobación, técnicamente hablando, se da una vez que ya tenemos la declaración de culpabilidad de nuestro Código Procesal. El proceso está dividido en dos partes. Una vez que se ha obtenido la condena, se analiza la imposición de pena. La reprochabilidad de la conducta es importante en cuanto a la graduación de la condena para determinar, por ejemplo, si vamos a aplicar 8 o 25 años de prisión en un homicidio, ¿bien? Entonces, si vamos a aplicar 8, ¿por qué? Si vamos a aplicar 25, ¿por qué? Bien, ¿cuáles son las circunstancias que hacen más reprobable ese hecho para un sujeto que para otro? El punto número 4, las doctrinas formuladas para fundamentar la responsabilidad penal. En primer lugar, buscamos determinar, en el caso concreto, por qué el sujeto activo de un hecho previsto como delito se convierte en sujeto pasivo de la sanción. Los antecedentes históricos son, para la doctrina del libre arbitrio, originada en la escuela clásica, cuando al momento del hecho había tenido la inteligencia, el discernimiento de su conducta, más el goce de la libertad de su voluntad. En segundo momento, la doctrina del determinismo, la escuela positiva y otras que le siguieron, se determina por la personalidad física, su temperamento y por la psíquica, su carácter. En este sentido, niega el libre albedrío. Recordemos que la escuela positiva tiene uno de sus grandes exponentes, fue por ejemplo Lombroso, y Lombroso tenía la teoría del criminal nato. La teoría del criminal nato se asocia a la existencia de una raza de personas dentro de la raza humana que estaban menos evolucionadas que el resto y por tanto eran más propensas a cometer delitos de sangre. Bien, recordemos que los delitos de sangre son una gama de todos los tipos de delitos que pueden existir. Esa es una crítica que se le realizó a la escuela positiva y específicamente a Lombroso. Aunque sí existe todavía hasta el día de la fecha cierta influencia de la escuela positiva con los criterios de evaluación del riesgo y más que nada con los instrumentos de valoración del riesgo en cuanto a sujetos por métodos de análisis actuariales y métodos de análisis clínicos o mixtos que son clínico-actuariales. Igualmente eso lo van a ver en su momento, se hace en la especialidad o en este sentido es todavía prematuro para el grado. Aunque sépanlo, ténganlo presente. En cuanto a las escuelas eclécticas, son aquellas que toman parte de la primera postura y de la segunda, o sea, parte de la escuela clásica y parte de la escuela positiva, y buscaron superar las controversias planteadas por las otras dos corrientes. Lo hicieron partiendo de la base de que el fundamento moral, la base del fundamento moral, otorgando concesiones al determinismo, ¿bien? En este sentido, aquí surge la visión entre las penas, siguiendo el criterio de culpabilidad, y las medidas de seguridad, siguiendo la idea de la peligrosidad para los sujetos inimputables. Lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la síntesis, las conclusiones a las que arribaron ambas corrientes, primero, la escuela clásica funda la responsabilidad penal en la culpa moral o libre determinación de la voluntad, en tanto que la escuela positiva se funda sustancialmente en los datos obtenidos por la utilización del método empírico proveniente del ámbito de la ciencia. Esto es, conocer, o sea, ellos evalúan que las personas que ya han cometido delitos son, por tanto, la fuente primigenia, digamos, ellos volverán a reincidir en el delito. Bien. El tercer punto, las restantes escuelas, para ellas el sujeto imputable posee la capacidad de culpa moral como fundamento de la responsabilidad y el inimputable debe ser entendido por su peligrosidad social, pues resulta moralmente irresponsable. Vamos a hacer una aclaración ahí breve. El inimputable, por ejemplo, sería una persona que sufra un estado de demencia tal que lo vuelva peligroso para sí o para terceros. Para sí porque se puede dañar y puede resultar en la muerte o algún daño físico grave, o para terceros porque resulta violento contra terceras personas o contra la sociedad en general. Estas personas, en tanto son declarados inimputables, son sometidos a medidas de seguridad, bien como puede ser el internamiento en un centro adecuado al respecto o la medicación, bien, o que reciban algún grado de medicación. Bien.
Punto número 6, la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. En primer lugar, la culpabilidad incluye a. Un segmento amplio que abarca su capacidad para ser culpable, lo que se denomina o lo que técnicamente se denomina imputabilidad. Es la capacidad para ser culpable. Bien. Esto no implica ningún tipo de juzgamiento sobre si el sujeto fue o no fue culpable en sentido estricto, esto es, si actuó con dolo, culpa o preterintencionalmente, como exige el tipo normativo, sino que la capacidad de serlo. Digamos, el sujeto tiene la capacidad, la potencialidad de serlo. En un segundo momento se analizará si en el caso concreto fue o no fue culpable. Bien. Punto B, un sentido estricto que se circunscribe a su dolo o culpa, el requerido por la conducta típica respectiva. Solo verificada la imputabilidad, eso es la capacidad, se puede pasar a analizar el dolo o la culpa en sentido estricto. La imputabilidad va a requerir un juicio de valor con especial referencia a las condiciones de su inteligencia y de su voluntad. Son las facultades de discernir, facultades para discernir y para dirigir. En este sentido, el juez del caso será quien deberá evaluar ese estado mental con ayuda de peritos, psiquiatras, psicólogos y el aporte de las demás partes del proceso, esto es, fiscal, querella y defensa. Es bueno aclarar lo siguiente, los peritos son expertos en la materia. Ellos aportan los dictámenes necesarios para resolver una controversia. Sin embargo, como los conceptos periciales son conceptos propios del ámbito de la psicología o de la psiquiatría, requieren un ajuste en cuanto al ámbito del derecho. Es así que un psiquiatra o un psicólogo les va a decir que el sujeto tenía mayor o menor capacidad para discernir o para elegir, ¿bien? Sin embargo, es al juez a quien le toca decidir si en el caso concreto, esto es la realización de un homicidio, la realización de un robo o cualquier otra conducta típica, el sujeto técnicamente tuvo la capacidad de comprender y dirigir su conducta de tal manera que pueda aplicársele una sanción o no. Importante es aclararlo porque vamos a ver que existe algo que se llama las situaciones border o las situaciones de imputabilidad disminuida, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Ténganlo presente y sepan que la categoría de imputabilidad y culpabilidad como tales son categorías jurídicas. Los informes periciales y psicológicos son propios de los auxiliares de justicia y contribuyen o son determinantes en cuanto a la formulación o adopción de un dictamen o de una decisión por parte del juez. Sin embargo, no son vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que un dictamen pericial no es absolutamente vinculante para el juez se puede apartar del dictamen dando fundamentos. En segundo lugar, ¿qué es comprender y dirigir? En primer lugar, o A, comprender la criminalidad del acto es un elemento intelectual. Significa que la persona haya comprendido un conjunto de datos que permitan precisamente la comprensión reprochable de la misma. Esto es, entender o discernir entre legal e ilegal, entre bueno y malo. Bien, esta distinción. El punto 9b, dirigir sus acciones importa la posibilidad de dirigirse consciente y voluntariamente hacia un objetivo criminoso en la acción o de evitarlo. Bien, el sujeto tiene que tener la capacidad de, aún conociendo, supongamos lo siguiente, que un sujeto está en un estado de inconsciencia y tiene algún grado de comprensión, pero no puede dirigir su conducta. Bien, entonces, en este sentido, creo que la norma se requiere ambos elementos, la capacidad intelectual, esto es la capacidad de comprenderlo, y la capacidad de dirigir, la capacidad de llevar la conducta a lo que uno quiere, a lo que uno desea. En cuanto a los efectos legales, la falta de salud mental o de conciencia, en la medida que requerida por el artículo 34, inciso primero, excluirá la aplicación de una pena. Bien, las penas del artículo 5 del Código Penal, que son la reclusión, prisión, inhabilitación y multa,
La medida exigida por el artículo 34, inciso primero, es la falta o la ausencia de la capacidad de comprender y dirigir. En segundo punto, o elemento B, para el caso de no enajenación mental, el tribunal podrá ordenar la internación del agente en un establecimiento adecuado y hasta tanto se compruebe la desaparición de las condiciones que le hicieran peligrosa. Bien. El tercer punto, ¿por qué? ¿Por qué nos guiamos por un criterio? Esto es, ¿por qué tiene ese efecto? Porque nos guiamos por un criterio psiquiátrico, psicológico y jurídico. Bien, el que necesita imperiosamente de dicha combinación. O sea, el análisis no es solamente desde un punto de vista, sino que incluye el análisis desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y jurídico. Padecer al momento del hecho una insuficiencia de las facultades mentales o una alteración morbosa de las mismas o de algún estado de inconsciencia son un aspecto solo psiquiátrico. Se requiere necesariamente que como consecuencia exista la imposibilidad de haber comprendido la criminalidad de su acto o la no posibilidad de haber dirigido sus acciones. Seguimos en este sentido la tesis dualista, distinguiendo entre sujetos imputables e inimputables. Lo mismo sucede con las penas y las medidas de seguridad. La pena se le va a aplicar al sujeto que es imputable y las medidas de seguridad a los inimputables. En el punto número 7, la llamada imputabilidad disminuida y la posición del Código Penal. Esto es importante en el derecho comparado y vamos a ver enseguida por qué. Y tiene que ver con la evolución del ámbito de la psicología y el ámbito de la psiquiatría como campos de saber técnico con conocimientos propios. Al estar a la letra de nuestra ley, una persona es imputable de manera plena o lo es o no lo es en absoluto. No hay un término intermedio, ergo no se admite una imputabilidad de la denominada imputabilidad disminuida. ¿Esto qué quiere decir? No hay categorías de imputabilidad en la ley. La ley dice, ¿se es imputable o no se es imputable? La norma no da la posibilidad de graduar la imputabilidad, qué tanto se es imputable o qué tanto no se lo es. No hay grados, o se es o no se es. Esa es la diferencia fundamental. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica forense y en el estado actual de lo que es la ciencia psiquiátrica se revelan que existen algo como categorías intermedias. ¿A qué nos referimos con categorías intermedias? A los denominados border o a los denominados fronterizos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que por padecer algún tipo de insuficiencia de sus facultades mentales o algún grado de enfermedad se encuentran en una situación límite en cuanto a su desarrollo, a su capacidad de comprender y dirigir. Límite, ¿qué quiere decir? Que puede estar cerca, o sea, ser inimputable y estar muy cerca de la imputabilidad. Esto quiere decir, si bien es inimputable, está muy cerca de ser capaz. O al revés, aunque técnicamente para los peritos sea un sujeto imputable, su capacidad de comprender es limitada. Bien, estos son los que se denominan semi-imputables. Son los que están en la zona fronteriza, bien, entre dos categorías que no son A o B, sino que tienen en el medio distintas graduaciones, eh, como lo establece la ciencia psicológica y psiquiátrica. En este sentido, hay supuestos específicos en los que se morigera la sanción respondiendo a esta lógica o a este sistema, este sistema, ¿bien? De los semi-imputables. Estos pueden ser, por ejemplo, el estado de emoción violenta del inciso primero inciso A del artículo 81 y las circunstancias extraordinarias de atenuación en el caso del artículo 80, inciso primero. En este sentido hay que ver el artículo 80 infine. Bien, estas son circunstancias donde la norma deja ver que esto podría ser de aplicación en este caso, por ejemplo. Bien, el sujeto no se puede motivar plenamente en la norma, de la misma manera que es un sujeto plenamente imputable. Es así que entonces nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina han aceptado la disminución de la imputabilidad, esto es una menor culpabilidad o una menor reprochabilidad de una conducta, realizando siempre una interpretación in bonam parte, esto es a favor del reo.
Se ha aceptado tradicionalmente que la enfermedad psíquica no tan grave afectará únicamente la extensión de la reprochabilidad y por tanto deberá resolverse en el plano de la graduación de la pena. ¿Esto qué quiere decir? Se va a entender que una enfermedad psíquica que no posee la magnitud para hacer la declaración de inimputabilidad va a dar lugar a que el sujeto primero, en primer lugar sea imputable, o sea, sea capaz. Se va a pasar a la segunda instancia de analizar la culpabilidad en sentido estricto y allí, en la graduación de la pena, cuando va a determinar qué tan reprochable es la conducta realizada, se debe seleccionar una pena que, no que sea menor a la que correspondería a un sujeto que es plenamente imputable, ¿bien? A un sujeto que no tiene una enfermedad psíquica. Este sujeto con una enfermedad psíquica leve debe tener, por consecuencia, una pena de menor intensidad. ¿Bien? ¿Se comprende hasta ahí? En cuanto al momento de la imputabilidad, va a ser el instante de la imputabilidad o su ausencia. Esto, de acuerdo con la regla del artículo 34, inciso primero del Código Penal, es el momento del hecho. Bien, el momento del hecho típico. Tiempo de este en el cual el sujeto desarrolló la acción constitutiva del delito. En principio no va a afectar a este hecho o a esta declaración de imputabilidad las situaciones preexistentes o subsiguientes al hecho delictivo, esto es lo que ocurrió antes del hecho típico y con posterioridad al hecho típico, el carácter de permanente o de transitorio de la alteración o el estado de inconsciencia, esto es, si el sujeto posee una enfermedad de largo plazo o si está intoxicado permanentemente. Esto no va a ser excluyente de su imputabilidad, ni la existencia o no en sede civil de una declaración de incapacidad fundada en la presencia de una enfermedad mental. Bien, conforme esto o el cese de esta declaración de incapacidad. Vamos a ver igualmente, esto ayornándolo al código nuevo, ustedes saben que las incapacidades no hay ninguna, son graduales. Hay que ver cómo afecta en cada caso la declaración de incapacidad. Esto conforme a artículos 45 y 46 del nuevo Código Civil. Bien, este momento del hecho se da cuando el agente ejecuta el delito, cuando realiza los llamados actos ejecutivos o actos de ejecución, que ustedes los tienen que haber visto en el momento que estemos analizando autoría y participación. Actos ejecutivos y actos de ejecución. Si la inimputabilidad sobreviene luego del hecho, esto es, el sujeto al momento del hecho era capaz y luego del hecho se vuelve un incapaz o un inimputable, las consecuencias serán, meramente procesales. Bien, esto quiere decir que el sujeto, aún siendo como al momento de llegar al proceso, es un inimputable, puede ser declarado responsable, o sea, en sentido jurídico va a ser responsable, pero no va a ser sujeto de imputación penal o de condena. Pero sí recordemos, por ejemplo, que en esta altura de la teoría del delito, por ejemplo, esta declaración va a dar lugar al resarcimiento civil porque el sujeto ha cometido un acto antijurídico. No sucede aquí lo mismo que sucedía en la antijuricidad, que ustedes recuerdan que si la conducta estaba amparada por una causa de justificación en la antijuricidad, se volvía lícita y no había derecho a reparación. En este caso es distinto. Acá el sujeto puede ser inimputable, pero si el sujeto es inimputable, igualmente va a tener que responder por el delito, o sea, por las consecuencias civiles de ese delito. ¿Bien? El resarcimiento es distinto. Es así que, contrariamente, si el agente no es imputable al momento del acto, no va a ser, en este caso, responsable penalmente. Bien, aunque posteriormente recobrase la salud mental. ¿Esto por qué? Porque el sujeto en ese momento no estaba o no tenía la capacidad de motivarse en la norma. La acción liberada en causa es la acción libre en la causa. En este caso, lo peculiar de esta figura consiste en atribuir en estado de inconsciencia un resultado delictivo a un sujeto que al momento anterior conscientemente lo quiso o lo previó como posible. ¿Qué sucede acá? En este caso se rompe la regla. ¿Por qué? Porque el sujeto, por ejemplo, está en total estado de ebriedad cuando comete el hecho, en total estado de
está bajo efectos de estupefacientes cuando comete el hecho delictivo. En una palabra, está inconsciente, ¿bien? Con distintos grados de inconsciencia. Pero ¿qué sucede? El sujeto lo hace para darse valor o lo hace como una excusa, dice, o sea, se preordena para cometer un hecho delictivo estando en ese estado. En este sentido, la norma dice o se retrotrae y aplica una sanción como si el sujeto estuviera consciente al momento de cometer el hecho. Bien, eh, porque, bueno, castiga al sujeto que sea preordenado para la comisión de un hecho delictivo. Eh, es así que este estado consciente aquí predomina el estado consciente sobre el inconsciente, debido a que el resultado, la muerte, la lesión, el robo, el daño, etcétera, fue querido o previsto con anterioridad. Una inconsciencia plena y voluntaria, si es preordenada, resulta imputable a título de dolo, o sea, con la figura típica, con la sanción correspondiente a la conducta dolosa. Caso contrario, o sea, si no existiera la inconsciencia plena o si esta no fuera, eh, perdón, si no fuera preordenada y el sujeto no lo hiciera completamente con dolo, va a ser a título de culpa, bien, si no se dan las circunstancias requeridas para la figura del dolo, se va a aplicar la figura culposa. Bien, cuando el sujeto se preordena, tiene que estar preordenada la conducta en cierta forma. Bien, en ese caso se le va a atribuir una acción de tipo imprudente por embriagarse. Este es el caso cuando los sujetos comienzan a beber, tomen alguna, por ejemplo, en jurisprudencia se ha dado el caso de que los sujetos comienzan a beber sin estar en un estado de inconsciencia plena y voluntaria, o sea, antes de estar en ese estado, toman la decisión de cometer un hecho delictivo y siguen tomando. Y una vez que se pusieron realmente en un estado de embriaguez tal, cometen el hecho delictivo. Bien, entonces, en ese sentido, no hay responsabilidad a título de dolo, sino que puede estar discutida la aplicación de una figura culposa. Distinto es cuando el sujeto está plenamente lúcido, en pleno uso de sus facultades y se preordena para beber o para consumir alguna sustancia y luego cometer el hecho delictivo y tratar de así quedar impune, digamos, de la conducta que ha cometido. En cuanto a las causas que excluyen la imputabilidad, las vamos a ver seguidamente en una segunda parte, así ya puedo ir subiendo este video. Bien, seguimos en un momento.